¿Qué rollo, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo una nueva serie de Pokémon utilizando solo Shinies. En esta ocasión nos daremos una vuelta por la región de Alola, en Pokémon Ultrasol. Las reglas que tomaremos en cuenta para el reto son las siguientes. Solo podemos usar Pokémon variocolor en el equipo, salvo cuando hagamos Shiny Hunting para evitar el sobreleveleo. Solo podemos utilizar objetos curativos durante el combate y no se pueden comprar. Si un Pokémon se debilita, quedará cancelado. No podemos sobrepasar el nivel de los Pokémon dominantes ni de los cajunas. No utilizaremos los movimientos Z y jugaremos en el modo de combate fijo. Por último, daremos mote a todos los Pokémon que capturemos, los cuales, como de costumbre, serán elegidos entre los miembros del canal. Por cierto, estaremos haciendo directos de vez en cuando en este mismo canal buscando nuestros Pokémon Shiny, así que no olviden suscribirse y activar la campanita por si quieren echarse una vuelta, y sobre todo para no perderse el resto de la serie, que contará con 4 episodios. Dicho esto, los dejo con Pokémon Ultrasol utilizando únicamente Pokémon Shiny. Pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. Iniciamos con una llamada por parte del papucho de Kukui, dándonos la bienvenida a la región de Alola. Luego la llamada se puso un poco rara. ¿Qué rayos hace Rockruff? Elegimos nuestra skin color mole y nuestro nombre, el cual como de costumbre será Gran Autor, aunque como algunos ya saben, mi nombre real es Oscar. Despertamos en nuestra habitación por culpa de este Meowth, que fue enviado por nuestra madre. Lo ignoramos y volvimos a tomar la siesta, pero me acordé de la chancla voladora, así que mejor me levanté de una vez y nos pusimos guapos para dirigirnos a Pueblo Lili. Al llegar a la ruta 1 fuimos emboscados por un yungo salvaje, y apareció el profesor Kukui junto a los 3 iniciales para ayudarnos. Y aquí es donde comienza la primera prueba, buscar a nuestro inicial en su forma Shiny. En esta ocasión me decidí por Rowlet, ya que como sabrán es uno de mis Pokémon favoritos, y además su evolución Decidueye es refachera. Por supuesto, antes que nada grabamos la partida y comenzamos nuestra cacería con las probabilidades Full Odds de 1 de 4096. Y ahí está, nos tomó solamente 2 días conseguirlo, que aunque pueda parecer mucho tiempo, para la gente que se dedica a Shiny Hunting sabrá que no es así y que realmente tuvimos mucha suerte. Le dimos el mote de Verdugo, ya que se encargará de castigar a todo aquel que decida enfrentarnos. Nah, no se crean, ese es uno de mis apellidos. Más adelante conocimos a un nuevo personaje llamado Tula, mientras un Rowlet común y corriente no paraba de seguirnos. No es mío. Vencimos a su Poplia en combate fácilmente, gracias a nuestra ventaja de tipo, y llegamos al pueblo Lili. Sin embargo, no se encontraba el Cajuna, así que nos dimos una vuelta por la senda Mahalo. Ahí rescatamos al Cosmog de esta chica del ataque de unos Spearow, y por hacernos los héroes casi caemos al vacío, pero fuimos rescatados por el Papu Koko. Regresamos a Pueblo Lili para contarle lo sucedido a Caudán y al profesor, que no parecían muy convencidos de la historia. Luego recibimos la Pokédex de manos de Kukui y le dejamos a Caudán la piedra que se le cayó a Papu Koko. El Rowlet común y corriente nos siguió de vuelta hasta nuestra casa y tuvimos que convencer a nuestra madre de que no era nuestro. No, mamá, el mío es Shiny, mira. Guacala es verde. A la mañana siguiente se celebró el festival de Melemele, donde combatimos de nuevo contra Tula, esta vez con 2 Pokémon en su equipo. Debilitamos a su Picho con follaje, pero Poplia nos bajó mucho el ataque con gruñido, así que tuvimos que usar una poción y al final lo debilitamos con un golpe crítico. Tras el combate, Caudán nos entregó la Super Pulsera Z, que no sirve de nada en este reto, y una insignia que nos permite realizar el recorrido insular. Después de finalizar el festival, Kukui nos citó en su casa, así que seguimos a Lilia hasta el laboratorio evitando todos los entrenadores. Ahí conocimos a Rotom, quien se integró a nuestra Pokédex. También invadimos el espacio personal de Lilia y nos robamos un vaso. Nuestro próximo destino era la escuela de entrenadores de la Ruta 1, donde nos pondrían a prueba combatiendo con 4 de sus estudiantes, a los cuales vencimos sin problemas.
ganamos. Sin embargo, nos faltaba un combate más bastante complicado contra la profesora Erika, que lleva al ítem en su equipo, y como no quería arriesgarme a perder el reto, comencé la búsqueda del que sería nuestro segundo Pokémon Shiny. Debido a que no teníamos acceso todavía a los encuentros por SOS, tuvimos que hacerlo a la antigua, mediante Random Encounters, es decir, de vuelta con las probabilidades Full Odds de 1/4096 y sin posibilidad de elegir al Pokémon que querramos. Así que aquí tienen en pantalla los Pokémon que podemos encontrarnos. Esta vez nos tomó el triple de tiempo, pero al final conseguimos este Meowth, Alola Shiny. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Lo capturamos y le dimos el mote de McFly. Ahora sí, con nuestro Mishi Dark, fuimos a retar a la profesora. Le equipamos una Bayaranja, lo que nos ayudó a tomar ventaja con Mordisco, y luego de quedarnos con un solo PS, acertamos un golpe crítico debilitando al ítem. Tras el combate nos despedimos de todos y nos dirigimos a Ciudad Howley, junto a Lilia, pero un Taurus bloqueaba la entrada. Ok, creo que no le gustó. Pasamos por la boutique y la peluquería para ponernos facheritos y dando la vuelta por ahí nos encontramos a Tula, a punto de ser asaltado por unos malandros del Team Skull. Vencimos a uno de ellos en combate gracias a McFly e inmediatamente apareció el Capitán Liam para retarnos de forma desprevenida. Comenzamos usando sorpresa en el primer turno contra Yungos, luego spameamos gruñido para bajar mucho su ataque y cambiamos por Verdugo para bustearnos al máximo con Avivar, mientras recuperamos vida con una Bayaranja y una poción. Tumbamos a su primer Pokémon con un solo ataque de follaje, sin embargo Smeargle aguantó el golpe, obligándonos a usar otra poción más. Resistimos con 2 PS su siguiente placaje y lo debilitamos usando de nuevo follaje. Tras el combate nos dirigimos a la ruta 2 y nos dimos una vuelta por el cementerio donde recogimos una MT y una super poción. Continuamos nuestro camino evitando a todos los entrenadores y llegamos hasta una playa llamada Big Wave, donde se practica el surfeo de Mantine y donde los mismos malandros del Team Skull que enfrentamos anteriormente estaban causando alboroto, ya que no les dejaban surfear, así que tuvimos que vencer al Drowsy de uno de ellos para que se fueran. Después de nuestras mini vacaciones por la playa, pasamos por el huerto de bayas para abastecernos un poco y tras encontrarnos a Tula en un centro Pokémon olvidado por Dios, hablamos con el Capitán Liam en la cueva Sotobosque para comenzar nuestra primera prueba, la cual consistía en encontrar y derrotar en combate a 3 Pokémon salvajes de la línea de Yungos, pero cuando vencimos a 2 de ellos apareció de nuevo el Team Skull para estorbarnos en la prueba. ¿Cómo entraron a la cueva si Liam estaba vigilando la entrada? ¿Quién sabe? El caso es que no les funcionó su guarrada, ya que al final fue gracias a ellos que pudimos dar con el último Gumchos para debilitarlo. Después de curar a nuestro equipo, porque sí, en este punto nos dejan salir al centro Pokémon, tomamos el cristal Z del pedestal para que aparezca el Pokémon dominante. Comenzamos el combate con McFly utilizando sorpresa. El Pokémon dominante llamó a su primer aliado y nosotros spameamos varias veces gruñido para bajar el ataque físico de ambos Pokémon. Recibimos un placaje por parte de Gumchos que activó nuestra Bayaranja y antes de que McFly cayese debilitado cambiamos por Verdugo y aprovechando que ambos Pokémon tenían el ataque disminuido nos bosteamos con Avivar. Luego debilitamos a Yungos de un solo golpe de follaje. Utilizamos una poción en Verdugo y después de recibir un placaje que nos dejó con solo 2 puntos de vida, acabamos con el Pokémon dominante de un par de golpes, superando nuestra primera prueba sin perder ninguna vida y desbloqueando los encuentros SOS, los cuales no podremos aprovechar de momento por no tener las dichosas nerviosferas.
Avanzamos entonces por la ruta 3 donde conseguimos el objeto pico afilado y llegamos a los jardines de Melemele, donde ayudamos a Lilia a buscar a Cosmic por el lugar, ya que se había vuelto a salir de la bolsa. Lo encontramos más adelante dentro de una pequeña cueva llamada Gruta Unemar, después de vencer a duras penas al Furfrou de uno de los personajes estos que tienen la piel pálida. Regresamos con Lilia, que se encargó de curar a nuestro equipo, y saliendo de los jardines nos topamos de nuevo con el Tula, que sin previo aviso nos retó a combatir. Comenzamos el combate con McFly frente a su Poplia y utilizamos sorpresa. Luego cambiamos por Verdugo y después de atacarlo con hoja afilada se activó su Valla Sidra. Como bajó mucho nuestro ataque con ojitos tiernos, tuvimos que volver a hacer el cambio por McFly y lo rematamos usando una vez más sorpresa. Su siguiente Pokémon se trataba de Noibat, al cual hicimos retroceder con mordisco, luego lo tumbamos con un segundo golpe. Por último quedaba su Pikachu, de quien se encargó Verdugo con hoja afilada. Tras el combate apareció Kukui para avisarnos que teníamos que enfrentarnos al Kahuna de la isla, como parte final de la gran prueba, ya que en Melemele solo hay un Pokémon dominante. Viajamos entonces de regreso hasta Pueblo Lili, y comenzamos el combate contra Caudan, Kahuna que se especializa en el tipo Lucha, con solo 2 Pokémon en nuestro haber. Comenzamos el combate esta vez con Verdugo para no arriesgar a McFly y nos bosteamos el ataque con Avivar hasta 3 veces mientras Mashop nos atacaba con Desquite, haciendo que entrara en juego nuestra Valla Sidra. Su primer Pokémon cayó con un solo picotazo, al igual que Makujita, que solo alcanzó a golpearnos una vez con sorpresa. Ya solo quedaba Crabrawler, el cangrejo ebrio, que nada más salir ejecutó su movimiento Z de tipo Lucha, Ráfaga Demoledora. La cual logramos aguantar gracias a nuestro tipo secundario volador, de lo contrario habríamos perdido nuestra primera vida. Atacamos una vez más con picotazo y tras usar un agua fresca para recuperar vida y recibir un persecución por parte de Crabrawler, finalizamos el combate con un segundo picotazo. Luego de nuestra victoria, Verdugo subió al nivel 17 y evolucionó en Dartrix. También conseguimos el Cristal Z de tipo Lucha, que de nuevo no nos sirve de nada, y la montura de Tauros, que nos da acceso a algunas áreas nuevas de Melemele, pero salvo algunos objetos que podemos encontrar por ahí, y otro Cristal Z de tipo volador, no vale mucho la pena explorarlas, así que las pasaremos por alto. Lo que sí nos interesa es la MT Falso Tortazo, que nos entregó Kukui, ya que es muy útil para el Shiny Hunting por SOS. Dicho esto, podemos partir entonces hacia la siguiente isla, lo cual haremos surfeando desde la playa Big Wave. Así, en este juego no solo los Pokémon tienen forma Alola, sino también el Profesor Oak. Llegamos al puesto de surf, donde nos esperaba nuestro pana Tula, y subimos a lomos de Mantine para dirigirnos hacia nuestro próximo destino, la isla de Akala, pero nosotros lo dejaremos por aquí. Espero que hayan disfrutado mucho de este primer episodio de nuestro reto por Alola usando solo Shinies. Si es así, no olviden dejar su like, comentario y todo eso para apoyar el canal y para traerles el siguiente episodio lo antes posible. No olviden suscribirse también, ya que es completamente gratis. Les recuerdo que estaremos haciendo directos de Shiny Hunting de vez en cuando aquí mismo en este canal, así que les recomiendo activar la campanita para que YouTube les notifique cuando estemos en directo. Como siempre, quiero agradecer enormemente a todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla, ya que sin su ayuda esto no sería posible. Muchas gracias. Y sin más que agregar de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.